en la Universidad de los Andes. Además, posee un magíster en Filosofía y Políticas Públicas de London School of Economics and Political Science en el Reino Unido. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Salud Mental de la División de Prevención y Control de Enfermedades en el Ministerio de Salud Pública. La doctora. Y eso. Muchas gracias por estar aquí presente, doctora. Le dejo con los asistentes. Super. Voy a hacerte una pequeña corrección. Yo hasta el 1 de julio era jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, pero desde renuncié a hasta el 1 de julio y ahora soy jefa de la carrera de Medicina de la UNAP aquí en Santiago. Pequeña corrección. Muchas gracias. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Un segundo. ¿Se ve bien? Sí, súper. Si puede ponerla En modo presentación. eso, modo presentar. Muchas gracias. ¿Ahí se ve bien? ¿En modo presentación? Ahora sí. Entonces, bueno, un gusto para mí estar hoy día con ustedes. La semana pasada les mostraba el lunes pasado algunos conceptos o algunas miradas generales acerca de epidemiología de los trastornos mentales y algunos elementos de política en salud mental. Yo les mostraba como ejemplo el jefe de división, el jefe de una política, ¿cierto? Algunas bases conceptuales. Y hoy día les voy a explicar en términos generales, ¿cierto?, el funcionamiento de la matemática de salud mental. Evidentemente que el funcionamiento de la red de salud también es una política pública, ¿cierto? Es importante conceptualizarlas. O sea, antes de hablar directamente de la red, Doctora. ¿Perdón? Doctora. Sí, una cosita. ¿Se puede acercar un poquito más al micrófono? Porque se escucha un poquito de eco. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, mejor. Muchas gracias. En el fondo, les voy a dar solamente algunos conceptos generales acerca del marco legislativo de salud, ¿ya? Ustedes saben que en general la Constitución Política de la República se considera la ley más importante, la madre de todas las leyes. Digo en general porque para algunos juristas, muchos juristas en realidad, los tratados internacionales firmados por Chile en materias de derechos humanos se llegan a considerar incluso supraconstitucionales, ¿ya? Y luego viene esta jerarquía, las leyes orgánicas constitucionales, decretos de ley, etcétera, hasta llegar a las instrucciones circulares humanas. Estas que están acá son probablemente algunas de las leyes más importantes que norman el quehacer del sector salud en general. Y esto se los dejo puesto acá, por si alguno quisiera ir a mirarlo, porque probablemente es algo que muy poco a uno le enseñan o le muestran. Se ve muy chiquitito, ¿cierto? Pero cada una de las leyes debajo tiene el link a donde uno la puede ir a encontrar, son todas de libre disposición. La única que yo quisiera mostrarles en un poco mayor detalle, ¿cierto?, que me parece que es importante que alguna vez al menos todos la hayamos oído, es la Constitución de la República, ¿no? Probablemente hay tres elementos que son los más centrales. Primero, en el artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas, y dentro del artículo 19, que hay distintos elementos que se aseguran, el numeral 9 habla del derecho a la protección de la salud. ¿Y qué es el derecho a protección de la salud? Son estos 4 puntos, ¿no? Primero, que el Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de los individuos. 2, que al Estado le corresponderá a sí mismo la coordinación y control de las acciones relacionadas a la salud, o sea, el rol de rectoría del sistema de salud en su conjunto. Tercero, que es deber preferente del Estado, y yo creo que cuando dice preferente significa que no único, garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas, en la forma y condiciones que la ley determine, y podrá establecer cotizaciones obligatorias para ello. Y cuarto, cada persona
tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea este estatal o privado. Y como ustedes pueden ver, en el fondo acá, esta es una de las discusiones que se dio harto en relación al debate constitucional. Finalmente, nuestra Constitución básicamente lo que protege es el derecho a elegir sistemas de salud, la rectoría del Estado en relación al sector salud y el acceso a algunas prestaciones que no están determinadas acá, pero no el acceder a niveles de salud. En el fondo, nuestra Constitución no asegura que todas las personas tengan derecho a tener salud. Y esta es una discusión que es interesante. Bueno, solo eso en relación al marco legislativo. Ahora, en relación a la estructura de la gestión en salud, voy a partir de lo macro, ¿cierto? Para después ir avanzando hacia específicamente el tema de salud mental. Si uno lo mira en términos de gestión, básicamente en Chile uno diría que hay tres niveles. La macrogestión, o el nivel central, que es el Ministerio de Salud, la mesogestión, que son los servicios de salud y la Seremi, y la microgestión, que son las direcciones de los establecimientos de salud. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la misión del Ministerio de Salud? ¿Cierto? ¿Cuál es el rol de la macrogestión? Como dice la Constitución, básicamente regulación y rectoría en términos de salud. O sea, construir un modelo de salud sobre la base de una atención primaria fuerte e integrada, y esto es explícito en la parte de la misión del MinSal. La base de nuestro sistema de salud es la atención primaria, que debe poner al paciente al centro, con el énfasis en el cuidado de las poblaciones a través de todo el curso de vida, con enfoque de prevención y promoción, y generar opciones de seguimiento, trazabilidad y cobertura final. Cuando uno mira el esquema de la estructura organizacional general, vemos que en el nivel mayor, digamos, está el Ministerio de Salud. Dentro del Ministerio hay dos subsecretarías, la de Salud Pública y la de Redes Asistenciales. La de Salud Pública ve prioritariamente todo lo que tiene que ver con trabajo con otros sectores, con prevención, con promoción, con generar reglas, normas, es decir, cómo deben hacerse las cosas, las guías de práctica clínica, etc. Y la subsecretaría de Salud, que más bien trabaja directamente con la red de salud en términos organizacionales, generación de nuevas infraestructuras, etc. De la subsecretaría de Salud Pública dependen directamente la Seremi, y de la de redes asistenciales dependen los servicios de salud, a pesar de que son autónomos y descentralizados, vamos a verlo un minuto. Y de los servicios depende directamente la red de salud, y pongo las mutualidades en un circulito distinto porque nosotros tenemos un subsistema aparte que es para las enfermedades de origen laboral, de cualquier causa. O sea, por ejemplo, una neurosis laboral, porque las enfermedades laborales se clasifican de acuerdo a lo que aparece en la ley 16.744, más que directamente en relación a los sistemas de clasificación habituales, la de la mutualidad, ¿no? Y como órganos, digamos, independientes, pero con dependencia jerárquica del Ministro de Salud, está FONASA, el Fondo Nacional de Salud, la Superintendencia de Salud, que norma o el sistema ISAPI y regula los prestadores individuales, cada uno de nosotros, el Instituto de Salud Pública, o ISP, que más bien tiene un rol en relación al laboratorio clínico, fármacos, etc., y la CENABACE, que es la Central Nacional de Abastecimiento. La Seremi, ¿cierto? Secretarías Regionales Ministeriales, es como la reproducción del gabinete en cada una de las regiones. O sea, hay un Seremi de Salud, una de Educación, una de Vivienda, etc. Son órganos desconcentrados, porque en el fondo están en cada una de las regiones, pero que dependen administrativamente del Ministerio de Salud, específicamente el subsecretario de Salud Pública, y representan al ministro en la región, ¿ya? Y colaboran con los delegados presidenciales. Los Seremi, todos los Seremi de todos los sectores, digamos, son electos por el presidente de la República y responden técnicamente al ministro del ramo, y su función es el desarrollo de las políticas sectoriales del sector salud en la temática respectiva. Eso es en términos generales. Entonces, los Seremis tienen mucho rol, sobre todo en las acciones de salud pública, más que en la atención directa de las personas, sino en las otras, ¿ya? Y los servicios de salud, por su parte, son 29 en Chile,
son autónomos, descentralizados y con personalidad jurídica. O sea, si bien tienen una dependencia técnica del Ministerio de Salud por el lado de la Subsecretaría Pública, tienen mucha más autonomía, con un presupuesto independiente, por ejemplo, tienen un territorio y una población asignada, puede haber más de un servicio de salud por región, son 29 servicios y regiones hay menos que esas. Y el director de cada servicio de salud es elegido por un mecanismo de alta dirección pública. Sin embargo, como ustedes saben, puede ser removido en algunos casos por el presidente de la República. Y su principal función es articular la red asistencial. Aquí el rol está centrado en la provisión de servicios para ejecutar acciones de fomento, protección y recuperación de la salud, tanto en cuidados como de rehabilitación, como cuidados paliativos y del resto de áreas. Esto es, ¿cierto?, los niveles macro, y esta es la mesogestión, Ceremi, servicios. Y la microgestión, que sería la red propiamente tal, con sus establecimientos de salud, está organizada en 3 niveles de atención. El nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario, que esto probablemente ustedes les suene. Un nivel primario que tiene baja complejidad. Yo no sé si es tan baja la complejidad, probablemente muchas de las cosas que están viendo en APS tienen una dificultad técnica molesta, pero está definido como escalonado en relación a la complejidad, el nivel primario en que hay principalmente médicos generales y médicos familiares, que tiene una alta cobertura. Nosotros tenemos una red de atención primaria distribuida a lo largo de todo el país, principalmente dependiente de municipalidades, que funcionan, ¿cierto?, a través de una canasta de prestaciones específicas, y donde está centralizado el rol de prevención, o sea, de promoción de la salud. Aquí es donde hay actividades comunitarias. Un nivel secundario que tiene una complejidad mayor, los pacientes son derivados desde el nivel primario porque requieren una atención de mayor complejidad que la que se les puede dar, hay acceso a exámenes de mayor complejidad, etcétera, pero que el nivel secundario sigue siendo ambulatorio. Tiene una cobertura media, o sea, si bien nosotros encontramos en todas las comunas más de un centro de atención primaria de nivel secundario, no necesariamente hay con la misma densidad de provisión y son dependientes algunos de municipalidades y otros de servicios de salud. Y finalmente el nivel terciario, donde se concentra la mayor complejidad, tenemos hospitales tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿cierto? Tienen una atención otorgada prioritaria, pero no únicamente por especialistas, con baja cobertura, existen muchísimos menos hospitales y son dependientes de los servicios de salud. Esta se me repite. La atención primaria, ¿cierto? Tenemos establecimientos, más o menos 1.850 establecimientos de atención primaria, en los cuales tenemos estaciones médico-rurales, ISAR, servicios de atención primaria de urgencias de alta resolutividad, centros comunitarios de rehabilitación, SAPU, ¿cierto?, consultorios generales urbanos, CESFAM, CECOF, etc. Dentro de la atención secundaria tenemos los CAE, tenemos los COSAM, ¿cierto?, que son los consultorios específicos de salud mental, tenemos los CRS y los CDT, tenemos 68 centros de atención secundaria, al cual solo se puede acceder dentro de la red derivado de un centro de atención primaria. Y la atención terciaria, más o menos 195 hospitales públicos en el país, de alta complejidad y baja cobertura. Tenemos, yo les decía, tipo 1, 2, 3 y 4, según la cantidad de especialidades que tengan, ¿cierto? Y además tenemos algunos establecimientos de autogestión en red, establecimientos autónomos. Hasta hace muy poquito el Hospital Padre Hurtado, por ejemplo, era un hospital autogestionado, ahora pasó de nuevo a la red. Y tenemos institutos nacionales que son monovalentes, es decir, de un solo tipo de patología: el Instituto Nacional del Cáncer, el de Neurocirugía, el de Tórax y el Instituto Nacional de Psiquiatría, José Juárez Vara, que es el que a nosotros, ¿cierto?, nos toca más de cerca. Y dentro de este bono, para terminar con lo general, ¿cierto?, siempre es importante considerar cuáles son los actores que están involucrados en la provisión de servicios, en la gestión del sector salud. Uno habitualmente habla del sector público, el Ministerio del Servicio Nacional de Salud, los CEREMI, la Superintendencia de Salud, la SENAVAS, etc. De un sector privado, que están las ISAPRES, los centros privados, las clínicas, los prestadores privados.
Uno habla de la sociedad civil cuando habla de asociaciones, por ejemplo, de usuarios, de familiares, colegios profesionales, academias, gremios, de actores políticos, que son los que inciden muchas veces a través de las leyes, de la definición de presupuestos, como los partidos políticos, los senadores, los diputados, y el intersector, otros ministerios, otros sectores como vivienda, desarrollo social, educación, justicia, Senado, Senado, etc. ¿De acuerdo? Cuando uno piensa en cómo interactúa la red de salud, tiene que entender que son todos estos los actores que finalmente están involucrados en que hacen cómo deben pasar y que juegan con diferentes intereses muchas veces, ¿cierto? Para que las cosas pasen. Por ejemplo, la sociedad civil, por ejemplo, una asociación de usuarios familiares puede tener mucho interés en que se ponga un hospital, ¿cierto? En su territorio. Pero para eso va a tener que lograr, ¿cierto? Que los actores políticos, por ejemplo, también que tienen, ¿cierto? Es más difícil captar su interés, pero que tienen mayor incidencia, puedan alinearse, y así en el fondo se va haciendo el interés. Ahora, después de esta introducción, para entenderlo en términos generales, hablemos de la red temática de salud mental específica. Quizás lo primero que vale la pena recordar es que existe un modelo de gestión de la red temática de salud mental que yo se los mostré, ¿cierto?, en términos generales la clase pasada. Más adelante les dejo el link también, que es un libro en el cual uno puede ver desglosado todo. Y quizás lo otro que vale la pena mencionar es que a diferencia de otras ramas de la medicina, no todo el mundo tiene una subred temática, ¿cierto? Pero salud mental tiene algunas complejidades con algunos dispositivos específicos, por ejemplo, hospitalaria, ¿cierto? Centros de rehabilitación de alcohol y droga, u otros, que no necesariamente existen. Y además, como yo les explicaba la vez pasada, a pesar de que la salud en general tiene una fuerte influencia de los determinantes sociales de la salud, y eso está bastante acordado, incorporado, ¿cierto? En salud mental, esta bajada tiene una particularidad, una bajada particularmente importante, en la que muchas veces nosotros tenemos que hacernos cargo de algunos de estos determinantes sociales para poder trabajar con las personas. No podemos obviarlo. Y al mismo tiempo, para la salud mental, la comunidad, muy claramente, no es que no ocurra en otras áreas de la salud, pero probablemente en salud mental, con mucha más fuerza y mucha más claridad que en otras, la comunidad se transforma en un actor relevante, ¿ya? Estos son los principios sobre los cuales funciona la red temática de salud mental. Hay muchos, todos estos podrían ser comunes a la salud en general, sin embargo, no necesariamente tienen, insisto, la misma importancia en todo. La primera, cierto, es que es una atención centrada en las personas, que eso es algo que nosotros escuchamos muchas veces. Hay modelos de atención centrada en las personas, pero las personas no solamente poniendo en primera línea sus necesidades, sino entendidas como sujetos autónomos de derechos, en los cuales parte de nuestra tarea es poder respetar y poder hacer valer estos derechos. Derecho a elegir, por ejemplo, el tipo de tratamiento que quieren hacer. Derecho a gozar de la mayor autonomía posible. Yo les explicaba que los mentales, si bien no dan cuenta de altas cifras de mortalidad, sí lo hacen de gran carga de discapacidad. Por lo tanto, la autonomía, el ejercicio de los derechos, son temáticas que dentro de la salud mental son muy relevantes. La salud como derecho universal, la autonomía de la persona, la integralidad de la atención. Las personas con trastornos mentales mueren hasta 10 años antes que la población general por enfermedades de la línea cardiovascular, metabólica. Porque nosotros sabemos que los antipsicóticos, los estabilizadores del ánimo, aumentan el desarrollo de enfermedades metabólicas, de obesidad, y nuestros pacientes no necesariamente, pese a estar en tratamiento dentro del sistema de salud en salud mental, acceden a prestaciones de salud general. Ahí hay un tema con la segregación en salud mental que es muy potente. Con principios de equidad, justicia e inclusión sociocomunitaria, acceso a trabajos dignos, bien pagados, con las adecuaciones necesarias, atención con diversidad y pertenencia cultural, porque probablemente, de nuevo, si bien en muchas áreas de la salud puede ser así, en salud mental es muy evidente cómo las diferencias culturales implican ajustes en la atención de salud. O sea,
Lo que es magia en algunas culturas es psicosis, ¿cierto? Para nosotros. Entonces, necesitamos entender estas variabilidades. Y la comunidad integrar los procesos de gestión de salud con atención basada en estándares de calidad. Todavía la salud mental sufre de muchos prejuicios en relación a la base científica sobre la cual se hace la intervención, ¿no? Ahora, dentro de la temática, ¿cierto? Tenemos atención de salud mental dentro del equipo de salud en el nivel primario. Y todos los profesionales, ¿cierto? De salud mental en el nivel primario pueden ejercer acciones de salud mental, ¿ya? Y esto es súper importante porque la atención de salud mental no es solo las acciones directas que se hacen en el programa de salud mental con el médico de salud mental, sino también las que puede hacer la enfermera, nosotros tenemos psicólogos en todos los centros de atención primaria, el kinesiólogo, etc. Se ocupan de tratamiento de los factores de riesgo, o sea, hacen acciones, ¿cierto?, preventivo-promocionales, actúan por programación, la idea es que se anticipen el daño y actúan en aras, o debiesen actuar en aras de fomentar el autocuidado de las personas. ¿Qué programas relacionados a atención primaria? Pues, claro, a salud mental existen hoy día en la atención primaria. Probablemente el más grande y el más importante es el BIP, que es el programa de detección, intervención y referencia en consumo de alcohol, tabaco y drogas, que es este programa en el cual se le pasa audit, que es un test de tamizaje de consumo de riesgo de alcohol, que los resultados no se les muestra la clase pasada, que es el encuesta nacional de salud, que detecta a personas con mayor problema y a los cuales se les hacen intervenciones breves, ¿cierto?, para poder modificar estos factores de riesgo. Esto tributa a salud mental y también a salud general, porque el alcohol puede ser un trastorno de salud mental, el alcoholismo, o puede ser un factor de riesgo para cáncer, para enfermedades metabólicas. Entonces tributa multinivel, digamos. Está el programa de acompañamiento psicosocial, el programa piloto de apoyo a la salud mental del Chile Crece Contigo, que es el PASMI, que es un programa de salud mental infantil, y el programa de reforzamiento de salud integral a niños, niñas y adolescentes y jóvenes vinculados a la red del SENAM, mejor niñez SENAM. Eso es en la atención primaria. Después, a nivel de especialidad, en el fondo tenemos la especialidad dividida en dos tipos de dispositivos: dispositivos de atención ambulatoria y dispositivos de atención cerrada. Dentro de los dispositivos ambulatorios, probablemente los más importantes son los COSAM, que son los centros de salud mental comunitaria. Tenemos equipos de salud mental en los CRS, en los CDT y los CAE. Tenemos los hospitales de día y centros de apoyo comunitario a personas con demencia y centros de tratamiento ambulatorio del control. Tenemos 5 tipos de dispositivos. Y esta es una de las cosas que hace que la subred temática de salud mental, ¿cierto?, tenga toda esta particularidad, porque no existe esta variación, ¿cierto?, en las otras especialidades. Y dentro de la atención cerrada de salud mental tenemos las UCIP, que son las unidades de hospitalización y cuidado intensivo de psiquiatría, que coexisten con las cortas estadías de psiquiatría. ¿Cuál es la diferencia? Que la UCIP se supone que responde a un modelo de gestión, la corta estadía no ha logrado aún migrar ese modelo, pero probablemente el rol es parecido. Están los programas residenciales de tratamiento de alcohol y droga, tenemos la subred de psiquiatría forense con unidades de imputados, las WEPI, y unidades de cumplimiento de medidas de seguridad, personas que han sido condenadas por delitos graves, pero que tienen una patología de salud mental evidente e importante y que por lo tanto cumplen, en vez de la cárcel, esta medida de seguridad, ¿cierto?, en un establecimiento de la red de salud. Y tenemos el sistema de hogares y residencias protegidas, ¿ya? Muy rápidamente les voy a mostrar, les voy a nombrar cuáles son estos dispositivos, ¿cierto?, para que ustedes tengan una idea. Tenemos el Centro de Salud Mental Comunitario. El año pasado teníamos 103 más o menos en el país, que son los COSAM, que es atención ambulatoria especializada en salud mental. La diferencia con los equipos de atención de salud mental del CRS o del CAE es que estos son dispositivos de cintos que son solo de salud mental, ya no hay otras especialidades, que están puestos en la comunidad, ¿cierto?, y que responden a un plan de gestión, que tienen un estándar de cuántos COSAM, por ejemplo, debiesen haber por X cantidad de habitantes. Por eso podemos calcular la brecha entre lo que tenemos y lo que hay.
y que hacen de bisagra, o debiesen actuar de bisagra entre la atención primaria y la atención terciaria. Estos centros secundarios, ¿cierto? Los COSAM, igual que el CRS, el CT y el CAT, su especialista, tienen actividades de vinculación con la atención primaria a través de las consultorías, que son acciones en las cuales el especialista va al centro de atención primaria de salud y orienta, y el médico general presenta casos clínicos, o el equipo de salud mental presenta casos clínicos, puede citar a pacientes, etcétera, de manera de orientar el manejo de pacientes más complejos en la atención primaria para que no necesariamente tengan que ser derivados, ¿ya? Existe un cumplimiento de las consultorías que es alto porque está asociado a algunas metas de gestión, evidentemente tenemos la calidad muy positiva, todavía tenemos pasos de mejora. La mayoría de las demandas se resuelven en los COSAM, o al menos se intenta resolver ahí, brindando servicios de alta densidad tecnológica, de especialidad y de alta intensidad. Los COSAM pueden citar a las personas, por ejemplo, semanal o bisemanalmente, idealmente, tienen psicólogos, debiesen tener otros profesionales de la salud, asistentes sociales. Y como les decía, la lista era con la APS y otros modos de atención. Los hospitales de día, tenemos hospitales tanto adultos como infanto-adolescentes, 60 el año pasado, 48 adultos, 783 plazas, y 2 infanto-adolescentes con 185 plazas a nivel país. O sea, a nivel país, casi 1000 plazas de hospital de día. El hospital de día lo que debiese hacer es poder acoger como una alternativa a la hospitalización a pacientes graves, en el fondo que van, valga la redundancia, durante el día, y se les puede hacer un tratamiento ambulatorio multiprofesional, con actividades de rehabilitación, con apoyo a la estabilización, ¿cierto? Con supervisión, etcétera, enfocado. Esto es para personas con enfermedades psiquiátricas severas. No es para ir a hacer como taller de crochet, no debiese ser eso, sino que debiese ser una alternativa a la hospitalización. Y los usuarios, hoy día nosotros desde una perspectiva de derecho, a mí de repente se me salen pacientes, pero nosotros debiésemos hablar de usuarios, ¿cierto? Debiesen estar por periodos acotados, 1, 2, 3 meses, y ser dados de alta, y eso generar una rotación. Están situados cercanos a la comunidad, y en el fondo cuando uno habla de cuidados de alta intensidad tiene que ver con que están ahí todo el día, gran parte del día, con equipos interdisciplinarios. Las UCIP, las unidades de hospitalización de cuidados intensivos en psiquiatría, ¿cierto? Son 56 al 2021 en el país, 34 adultos, 22 infantos adolescentes. Tenemos un poco más de 1000 camas, 1100, 1100 y tanto camas o plazas de hospitalización psiquiátrica ahí. Están ubicados en los hospitales generales de mediana o alta complejidad, son las unidades de psiquiatría de esos hospitales generales, en que idealmente proveen cuidados de hospitalización, igual que en todo el resto de las unidades, por periodos acotados de tiempo. El concepto periodo acotado de tiempo en salud mental es distinto que en otras ramas de la medicina, ¿cierto? Tiempo acotado son, ojalá, no mayor a 30 días. Y en las cuales se puede profundizar un diagnóstico, se puede estabilizar un paciente, hacer evaluaciones más prolongadas, apoyar en la compensación de campos clínicos, o protegiendo cuando la persona constituye un riesgo, ¿cierto?, para terceros. Yo no voy a entrar al detalle porque eso podría ser una clase entera de las distintas formas de hospitalización. Solamente les voy a decir que hoy día las personas tienen 3 maneras de estar, o 4 maneras de estar hospitalizadas en psiquiatría. La primera, que probablemente es la más habitual, a través de los servicios de urgencia, una persona consulta en la urgencia se considera que debe ser hospitalizada, se hospitaliza. 1. Urgencia voluntaria. 2, en el fondo es hospitalización programada. Yo veo un paciente en el CAE y resulta que le voy a iniciar clozapina y yo quisiera iniciar con lo hospitalizado, no termino la hospitalizada, programo la hospitalización. O programo la hospitalización para hacer una secuencia de TEC, en fin. La tercera es por vía judicial. No hay un médico que haya dado la indicación, sino que un juez. A criterio de tribunales que puede ser por distintas razones, protección, etc. O forenses, digamos, que aquí las personas, ¿cierto?, que esperan peritaje u otro.
Y la última vía, ¿cierto?, que roza las otras, pero vale la pena tenerle en la cabeza, son las hospitalizaciones involuntarias, que pueden ser a través de la urgencia, a través de la solicitud administrativa o a través de la orden de tribunales, pero que tienen un mecanismo a través de una solicitud a la Seremi que pasa por tribunales de familia que permiten gestionar. ¿Ya? Que es una de las cosas más complejas para la gente que genera hospitalización. Y los centros de tratamiento de alcohol y drogas, tenemos 75 en el país al 2021. La idea, como su nombre lo dice, es dar tratamiento y rehabilitación a las personas con consumo de alcohol y drogas. Y aquí yo no lo puse, tenemos 9 o 10 centros comunitarios para el tratamiento de demencia, que es un programa que debe desarrollarse más y que también, como su nombre lo indica, se enfoca específicamente al manejo de personas con demencia, permite hacer estudios más profundos. La idea no es personas con demencias avanzadas que puedan estar ahí como un poco en la línea de los ELEAM o de hogares, sino lugares que permiten tanto generar un mejor diagnóstico en casos más complejos como hacer algunas intervenciones específicas en personas que así lo requieren. Tenemos los hospitales psiquiátricos, existen 4 en el país, hay gente que habla de 5, les voy a decir al tiro por qué. El año pasado se publicó la ley 1331, que es la ley de protección a la salud mental, nuestra primera ley temática, si bien no es una ley amplia, es una ley que cubre algunos elementos de la atención en salud mental. Y esta ley explícitamente dice que no se van a generar nuevos establecimientos monoparentos, o sea, no va a haber más hospitales dedicados solamente a la salud. En Chile, los 4 que uno tradicionalmente piensa, el Instituto Psiquiátrico, José Fernández Farr, el de Putaendo, ¿cierto?, el Filipinel, el Hospital El Peral, que está aquí en Santiago, y el Hospital El Salvador de Valparaíso. Y algunas personas hablan un quinto con la clínica Raquel Laete, que es un establecimiento entre hospital psiquiátrico y gran centro hogar o residencia, que depende del hospital psiquiátrico. ¿Ya? Solo se dedican a psiquiatría y salud mental, y en ellos podemos encontrar atención ambulatoria, urgencia en algunos de ellos, y además de las unidades de corta estadía o UCI, cuidados de mediana o larga estadía, hay pacientes que viven por años y años en hospitales psiquiátricos. Y el programa de hogares y residencias protegidas, nosotros tenemos 220 unidades de hogares, entre hogares y residencias protegidas en Chile al 2021, que tienen poco más o menos para 2.000 residentes, un poco menos de 2.000 residentes. Son instancias residenciales, la diferencia entre los hogares y las residencias es la autonomía de las personas, cuánto requieren apoyo externo para poder vivir en la comunidad y cuánto en el fondo viven con más supervisión. Y el objetivo es promover un espacio óptimo para que las personas puedan vivir en la comunidad con los apoyos necesarios, ¿no? Es un espacio que se nos queda tremendamente justo. O sea, hay listas de espera muy importantes para ingresar a estos lugares de residencia, y probablemente este es uno de los desafíos más importantes. O sea, si nosotros queremos avanzar en la desinstitucionalización, es decir, en el sacar a las personas de los hospitales psiquiátricos que viven permanentemente ahí, una de las cosas que requerimos son alternativas para las personas en la comunidad, pensando en personas que pueden no tener el apoyo de su familia, o cuyas familias pueden querer algún apoyo, pero no tienen las condiciones, que podrían vivir en la comunidad, pero que no pueden vivir solos. O sea, requieren apoyo, por ejemplo, con algunas cosas de la vida cotidiana, el aseo, ¿cierto?, la compra, la cocina. Bien. Esos son los principales dispositivos. Y de todo esto, ¿cierto?, que yo les he contado ahora, surge, ¿cierto?, esta maravilla que les voy a mostrar, que es el diagrama de la red temática de salud mental, que está en el modelo de gestión y de dinámica, ¿cierto?, que trata de llevar a un modelo gráfico todo esto que yo les he contado. ¿Qué cosas a mí me parecen importantes, muy importantes de resaltar, ¿cierto? La primera es que todo esto ocurre dentro de un gran círculo óvalo celeste, que es el territorio de la comunidad. O sea, primero que nada tenemos que entender que es una comunidad en la cual nosotros prestamos nuestros servicios.
Comunidad en la cual las personas tienen vínculos, tienen redes de apoyo, tienen situaciones que son más complejas, pero que están insertas en una comunidad específica que tiene fortalezas y debilidades. En la comunidad, los rectángulos amarillos de arriba, ¿cierto? Hay organizaciones sociales de participación ciudadana, agrupaciones de usuarios y familiares, y están los consejos de participación social en salud. Ustedes pueden saber que en Chile existe un plan de participación en salud y que todos los dispositivos de salud, no de salud mental, de salud en general, tienen avanzados consejos de participación ciudadana. Probablemente el específico de nosotros es el de participación social en salud mental, pero todos los CESFAM, todos los centros de APS, los hospitales, en fin, tienen sus consejos de participación territorial, ¿ya? Y dentro de esta comunidad tenemos a la persona, ¿cierto? Y a la persona que está inserta en su familia, que es lo que quiere representar a mi izquierda, a su derecha, ¿cierto? Este óvalo que es la persona y su familia. Si ustedes ven, los dos círculos verdes, ¿cierto? Que dicen atención abierta y atención cerrada, tienen líneas discontinuas, que quieren significar que aquí hay permeabilidad entre lo que pasa en la comunidad y lo que pasa en uno y otro, y se influencia mutuamente. Y vemos que dentro de la atención abierta tenemos como gran espacio en la atención primaria de salud, en la que tenemos todos estos establecimientos, CESFAM, CEPOF, hospital comunitario, post de salud rural, etcétera, o SAPO, SAPSUR, que son los establecimientos de atención de urgencia, que a su vez tienen una línea mucho más gruesa con los centros de salud mental comunitaria. Yo les explicaba que tienen relación a través de las consultorías, etcétera, pero también con los centros de apoyo comunitario para personas con demencia, los centros de atención ambulatoria para personas con empleo y droga, y con los hospitales de día. Y todo esto, todos estos dispositivos tienen una interrelación unos con otros. Como pequeños, digamos, óvalos de un color más amarillo, anaranjado, está la red forense y la urgencia en hospitales generales que vinculan muy claramente la atención abierta y la cerrada porque tienen espacios en ambos. Y dentro de la atención cerrada, los dispositivos que hablamos, ¿cierto? La unidad de psiquiatría de enlace en hospitales generales, no les voy a nombrar, que ustedes las conocen, las UCIP, ¿cierto? Los dispositivos de atención residencial de drogas. Todo esto ocurre más en el contexto, abajo, ¿cierto?, en rosado, que dice programas transversales de salud. Existen programas que son, por ejemplo, comunes a desarrollo social y a salud. Programas en el fondo específicos de salud mental que puede desarrollar el SENAMI, la Oficina Nacional de Adulto Mayor, o que puede desarrollar SENAMI, ¿no? y en los cuales existe una interacción. Pero además, la red de salud mental interactúa de manera muy constante con la red general de salud, que a veces se nos olvida. Algo pasa en salud mental, yo digo algo pasa, hay muchas hipótesis de por qué, que la salud mental tiende a verse segregada de la salud general. La salud mental tiende a ser es parte de la salud, pero no es parte de la salud, ¿no? La salud física y mental, ¿cierto? Yo les decía, muchas personas con trastornos mentales en tratamiento de la red de salud no tienen cobertura o no están en tratamiento para sus enfermedades de salud física, y al revés también. Muchos pacientes que están en el programa de hipertensión, de diabetes, y que nosotros a través de la Encuesta Nacional de Salud pudimos ver que, por ejemplo, tenían criterios diagnósticos para depresión, no son vistos por depresión a través de los programas de salud mental. O sea, ahí hay algo, ¿no? Y finalmente acción intersectorial, porque todo esto ocurre en un contexto de determinantes sociales de la salud, en que las viviendas, ¿cierto?, las áreas verdes, el estado de los pavimentos, etcétera, influyen también en la salud de las personas. Entonces, espero haberles podido dar en el tiempo, ¿cierto?, una mirada general de cómo esto funciona e interactúa. Muchas gracias. Quiero agradecer fuertemente a la doctora por participar nuevamente de esta instancia, porque es la segunda vez, como que, ya, ahora sí, es la segunda vez que nos presenta como en esta instancia y estamos súper agradecidos de habernos deleitado con 2 clases y con una experta sobre todo lo que es como la red y sistemas de salud de MinSal, tanto por experiencia teórica como práctica, así que en verdad se lo agradecemos muchísimo y aprovecho de saludarla.
que no la había saludado al principio. Ya, ahora pasamos a las preguntas. Ahí dale, Francisco. Sí, en honor al tiempo vamos a hacer 2 preguntas. Y entonces, hay 2 que apuntan más o menos a lo mismo, que dice de ¿cuál es la razón por la que no se crean más hospitales con dedicación exclusiva a salud mental? Puta, es que yo creo que eso es una clase entera, ¿no? Hay muchas razones, hay marcos teóricos detrás. Yo quizá lo que podría decir es que cuando uno propicia los hospitales psiquiátricos, se profundiza el estigma, se profundiza la segregación. Nosotros quisiéramos que nuestros pacientes tuvieran acceso a otras atenciones de salud y eso se dificulta en el hospital monovalente psiquiátrico. El hospital general nos permite una mayor integración a los dos lados, en el fondo de la atención de salud física de personas con trastornos mentales, pero también en el fondo que haya acceso a atención de salud mental de personas con patologías físicas, en el fondo del desarrollo de unidades de psicología, ¿cierto? El evaluar la salud mental de personas en diálisis, etc. Yo creo que esa es una parte, ¿cierto? También tiene mucho que ver con una mirada de cómo se hace optimización de recursos. También tiene que ver con cómo nosotros, en la medida en que impulsamos miradas, tratamos de impulsar la mirada en la comunidad, ¿no? Y el hospital psiquiátrico tiende a alejar a las personas de la comunidad. Existe un menor desarrollo muchas veces de servicios comunitarios en los sectores en los cuales existen hospitales psiquiátricos. Y así hay también algunos elementos de derechos humanos. No sé si ustedes conocen el concepto de institución total. Las instituciones totales son instituciones que son cerradas, que existe poca permeabilidad de dentro a afuera. Por ejemplo, los hogares de Sename también son instituciones cerradas. Y este tipo de instituciones tienen riesgo de generación de vulneraciones de los derechos humanos mucho mayores que otro tipo de organizaciones. Un paciente psiquiátrico en un hospital general probablemente está mucho más protegido en muchos sentidos que en un hospital psiquiátrico. O sea, hay un montón de cosas en esa línea, pero como les digo, yo creo que salud mental y derechos humanos da como una clase entera de cosas. Súper. Muchas gracias por la respuesta. Y otra pregunta dice, ¿qué tipo de discapacidades psíquicas son las que poseen los residentes de hogares protegidos? ¿Se refiere a discapacidades cognitivas como demencia? Yo diría que más que demencia, en general ha tendido a pasar que las personas con demencia más bien están en lo que sería no es, pero más o menos, el equivalente a una residencia protegida dependientes de Senama, que son los ELEAM, ¿ya? Psicodiscapacidad intelectual, ¿ya? Discapacidades psicosociales en general, que habitualmente son secundarias o a patologías psiquiátricas graves. Hay esquizofrenia o trastornos psicóticos muy pero también bien importante. Se trata de dejar fuera de este esquema por muchas razones las personas con trastornos por adicciones. Y en el fondo con discapacidades intelectuales. Yo diría que ese es como el grupo más habitual de diagnóstico. Muchas gracias, doctora, por responder las preguntas y por la clase que presentó, en verdad. Muy buena. Muchas gracias. Encantada, muchas gracias. Ha sido un gusto. Espero que les vaya bien. Bien, por saludos a la cosa que lo vi conectarse. Y muchas gracias.